Hola, hola, bienvenidos al devocional del día de hoy. Este, Sean todos bienvenidos al devocional que tiene por cita Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Y pues vamos a orar. Vamos a orar, que Dios nos hable. Es una historia muy conocida. Pero que tiene mucha profundidad, que tiene que ver mucho con las cosas que están a nuestro alrededor y cómo Dios nos insta a hacer cosas diferentes, porque Él siempre tiene la última palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Padre, en este día te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Muchísimas gracias por la manera en cómo tú preparas nuestro corazón y preparas cada uno de nuestros pensamientos para tener este tiempo. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu hablando, que sea tu Santo Espíritu mostrando, aún cosas que no hemos visto ni oído, escuchado, y sabemos que todo lo que está oculto, Señor, tú lo conoces, y que tú nos muestras y nos enseñas aquello que debemos saber. Muchas gracias por este tiempo, y yo te pido que nos hables. Necesitamos la frescura de tu palabra en nuestra vida. Te necesitamos a ti, que eres nuestro Padre amado. Necesitamos a Jesús, que es nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo. Amén. Ok, vamos a leer allí en Primera de Reyes 17, y solamente son 8 versículos, del 8 al 16, pero van a ver cómo está esto de profundo. Pues vamos a platicar un poquito qué es lo que está pasando. El contexto, porque siempre es, hay que dar un pequeño contexto. El rey Acab empieza a gobernar Israel. Y este es un hombre malvado que está casado con una mujer malvada. Y siempre hay un conflicto entre los hombres de Dios y este hombre, ¿no? Bueno, sobre todo con la mujer, pero ella es otra historia. Entonces, en versículos anteriores le dijo Elías al rey Acab, ahí en el 1, dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbed en Galad, dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Y nos vamos a quedar ahí, y ese es el contexto, ¿sí? Pasa el tiempo y Dios le da una orden a Elías, porque sucede eso, deja de llover. Y en el 8, que es lo que nosotros vamos a leer, le dice: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo en el 8 es que Dios le da una orden muy específica a Elías. Entonces, tenemos que irnos al contexto. Si deja de llover, pues no hay cultivos. Si no hay cultivos, no hay viñedos. Si no hay viñedos, no hay uvas. Si no hay viñedos, no hay aceitunas. No hay fruta, no hay alimento, ¿sí? Deja de llover, empieza a haber escasez, empiezan a aumentar los precios. Y te estoy platicando el contexto de cuando Dios manda a Elías a Sarepta. En el 10 dice: Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña, y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Fíjate lo que le está pidiendo Elías a esta mujer. Una,
aquí dice que es viuda. Y estamos hablando de que no ha llovido, ¿verdad que sí? Y él le pide agua. En el 11 dice, mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solamente me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo la situación en la que ya estaba Sarepta, ¿no? Primero, Elías era reconocido como profeta de Dios. Por eso, cuando él le pide a ella el agua, ella se lo lleva, porque sabe que es un hombre de Dios. Pero también le pide comida, le dice, tráeme un bocado de pan. Y ella es cuando ella le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo. O sea, ya nada más me quedó un puñito de harina y tantito aceite y lo iba a hacer. Y después mi hijo y yo nos íbamos a dejar a morir. O sea, ya no hay esperanza. Ya no tengo nada. Agua sí tengo, pero comida ya no. Entonces, eso nos abre un poquito el contexto de la situación que estaban viviendo ahí en Sarepta. En el 13 es cuando empieza a hablar Elías. Y fíjate la respuesta que le da Elías a esta mujer. No tengas miedo. Pero viene hasta con signo de exclamación. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Entonces, él le dice, ok, si ibas a utilizar esa harina y ese aceite, hazlo, pero primero sírveme a mí. Y con lo que sobre, comes tú y tu hijo. Hasta parecería que es egoísta, ¿verdad? O sea, si nosotros nos ponemos racionales, diríamos, ¿qué le pasa al profeta? ¿Por qué le está pidiendo su último sustento? Y parecería algo fuera de lo común, lo que está haciendo Elías aquí con esta mujer. Y aquí es donde viene la palabra de Dios. En el 14, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Aquí lo que le está diciendo es, siempre vas a tener provisión, no te preocupes, no tengas miedo, pero primero dame a mí y después tú. Con esta promesa, yo no me puedo imaginar, porque ya es una situación grave, o sea, ya no es que nomás me quedan 3 latas de atún, no, o sea, ya no tengo nada, ya nada más me queda la harina y el aceite, y poquito, o sea, es un puñado y lo que sobra de abajo del tarro de aceite. Ya no tengo más, Elías, o sea, y Elías todavía llega y le dice, me das a mí primero y luego tú. Yo cuando leí la primera vez o sea, hace muchísimos años, para mí era como, ¿por qué le pidió que le diera primero a él y después a ellos, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo y vas entendiendo cómo Dios se mueve y cómo Dios nos trata, muchas veces no es para que el hombre de Dios se jacte, sino para que tu corazón realmente sea conocido porque confías en Dios. Cuando ella le dice a Elías, nada más tengo esto, lo primero que le dice, no temas. O sea, aquí va a pasar algo bueno, no temas. Y cuando le dice, no se va a acabar,
No dice que se le va a llenar. Ojo, dice que no se va a acabar. A veces creemos que Dios nos tiene que llenar para mostrarnos su provisión, pero su promesa es que no se va a acabar. Y eso para mí es impresionante. Muchas veces pensamos que tiene que ser que sobre y abunde. No. Allí dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Imagínate, ¿cuánto tiempo va a ser? Nosotros sabemos que la sequía duró 3 años, por lo que lo dice la palabra, pero dice, no se va a escasear lo que tú tienes hasta que vuelvan a crecer los cultivos. O sea, si ya se murieron porque no hubo agua, quiere decir que van a volver a sembrar. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en crecer? La verdad yo no sé. Pero, por ejemplo, si crece como el maíz, 6 meses. Si crece como el frijol, 3 meses. Pero no creo. Eso debería haberlo investigado, ¿verdad? Entonces, aquí yo veo que Dios le lanza lo que Dios le dijo a él, que le dijera a ella. Y vamos a ver cómo responde ella. En el 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante pocos días. No, dice comieron durante muchos días. Entonces, aquí vemos, bueno, el 16, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Entonces, aquí vemos que hay una necesidad. El profeta le da la palabra de Dios a ella y ella obedece. Dice, y ella hizo tal como Elías le dijo. Y dice que ella y su familia comieron de ahí porque nunca, más bien, siempre, lo dije mal, siempre había suficiente harina y aceite. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, a nosotros nos pasó una vez como congregación, hace muchos años. Ha sido uno de los milagros creativos que Dios nos mostró y fue impresionante. En un diciembre vino un equipo de evangelismo de Monterrey y nos habían dicho que era para, no me acuerdo si 150 personas o 200 personas. Y cuando llegan, entonces, pues ya sabes, ¿no? Los hermanos, los que cocinaban y todo preparado para esa cantidad y para los servidores, siempre están añadidos los servidores dentro de las comidas. Entonces tú decías, sí ajustamos, ¿no? Y fue programado para esa cantidad. Y llegan los hermanos y dicen, traemos un camión más. Y los de la cocina empezaron, digo, no, yo no cocinaba, pero eran los que estaba mesereando. Te estoy hablando de hace 20 años, más o menos, esta historia. Y lo primero que dijimos es, servidores no comen. No, que no coman, que vayan a comer a su casa, perdón, o sea, era porque ellos llegaban para la cena. Y nos pusimos a orar, querido Dios, soy yo de nuevo. Y empezamos, los hermanos que cocinaban, Señor, multiplica la comida. Y literal, servían platos y platos. Entonces nos decían, ¿cuántos faltan? Y servían platos y platos. No, pues ya se ajustaron para los que venían. Que se sientan los servidores. Y se servían platos y platos y platos. Los que estaban sirviendo no querían ver la cazuela. O sea, ellos nomás servían. O sea, como diciendo, a ver si sale otro, ¿no? Se sientan los servidores. Pues ya nada más faltan los de cocina. No se empiecen a pasar los de cocina.
Entonces los muchachos, pues venían muchachos, oiga, ¿no tiene más? Entonces el de la cocina dijo, sí. Y se sirvió, empezó a servir a los muchachos que querían más. Hasta que dijeron, ya nadie falta, se acabó. Para nosotros eso fue un wow. Un wow. Porque nadie se quedó con hambre. Todos comimos. Y todas las comidas se multiplicaron porque faltaban 50 personas que no sabían que se habían añadido y todas las comidas se multiplicaron. Y para nosotros fue un wow. Y así como la viuda, no apareció comida, nada más no se terminaba. Y muchas veces la manera en cómo Dios nos manda la provisión es así. Simple y sencillamente no se termina. Lo que nosotros decimos, no, es que ya, y hay. Y no estoy hablando solamente de comida. Porque, digo, la comida es lo más notorio, ¿no? Cuando Jesús alimenta a los 5,000 con el lonche del niño, tú dices, ¿really? O sea, 5 panes y 2 peces. Yo le decía, Señor, 5 panes para 5,000 sin contar mujeres y niños, o sea, 5 panes como para 10,000 personas, y 2 peces. Y dice que Jesús oró y les dijo a los discípulos, vayan y sirvan. ¿Te puedes imaginar la cara de los discípulos? Jesús ya se puso loco. Pero si nomás hay 5 panes y 2 peces. Pero ellos tuvieron que obedecer. Y yo lo que aquí veo en la viuda fue que ella hizo lo que Elías, como Elías le dijo. ¿Por qué? Porque ella tomó la palabra que Elías le había dado, la hizo suya y dijo, ok. Al fin y al cabo, ella ya no tenía nada que perder. ¿Por qué? Se multiplicara o no, esa iba a ser su última comida, ¿no? O sea, si lo vemos humanamente. Pero ella decide obedecer al profeta, decide obedecer a la voz de Dios y se hace no lo que ella pensaba, sino lo que Dios había dicho, que su harina y su aceite no se iba a escasear. Entonces, yo creo que lo que aquí nos enseña es, en medio de todas las circunstancias, si tienes un hijo con problemas, si tienes problemas de enfermedad, si tienes una situación compleja en el trabajo, si tienes situaciones en familia que se está rompiendo, porque hay ocasiones en que no nos sentamos a animar asperezas con nuestra familia. Muchas veces los damos por sentados. A veces se nos olvida pedir perdón por las pequeñas ofensas y creemos que todo está bien hasta que algo explota, ¿me entiendes? Cuando hay cambios por ejemplo, hormonales, que el niño se convierte en adolescente, que la mujer, las niñas son señoritas, cuando ya más grandes, que la mujer tiene la menopausia, o sea, todos esos cambios que van transformando las familias, porque no es lo mismo educar a un adolescente que un niño o que un joven adulto, y todas esas heridas que se generan por los mismos cambios, y los vamos dejando, y a veces tiene que venir Dios y mandarte un hombre de Dios, una palabra, en una prédica, en una enseñanza, en un devocional como y decirte, no temas, lo que tú tienes no va a escasear, pero tienes que obedecer a mi palabra. Entonces, aquí es cuando hablamos de no solamente es, sí, Dios, lo que tú digas, pero es todo lo que Dios dice. O sea, a veces damos por sentada muchas cosas. En una ocasión, yo hablaba con los pastores y tenemos una buena relación, tenemos muchísimos años de conocernos. Yo le decía, pastor, te conozco desde que eras un adolescente, y le da risa, tú también eras adolescente. Le dije, sí, cierto. Y
Y un día estábamos los tres, la pastora, el pastor y él. Y yo le decía, oye, Paz, pues por si tengo alguna cuenta pendiente contigo, yo te pido perdón. Él se me queda viendo y me dice, ¿qué traes? Le dije, no sé, como que quiero limpiar el camino. Dijo, pues vamos a orar. Y nos pusimos a orar los tres. Y después tenemos una charla de cuando éramos adolescentes y todo lo que hacíamos y los campamentos y cómo servíamos al Señor. Nos íbamos a los campos de verano. Antes usábamos marionetas y recordábamos todos esos tiempos y yo le decía, ¿quién nos viera muchos años después? No voy a decir cuántos, pero muchos años después, le dije, y tú ministrando, ¿no? Y le digo, aquel adolescente loco que patinaba por toda la iglesia y le daba mucha risa. Y eso trajo sanidad. Y no damos por sentado. Y limpiamos. Y la Biblia dice 70 veces 7. Y a veces hay que tomar esa determinación. Ir con aquellos que nos aman y que amamos. Y decirles, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que no me pongo a cuentas contigo. No sé si te he ofendido con mi actitud, porque a veces es hasta con las caras, ¿no? A veces volteamos los ojos y ni cuenta nos damos. O a veces lo hacemos adrede también. Y sentarte, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Quiero limpiar mi camino. Y eso mantiene nuestra provisión de amor, nuestra provisión de perdón, nuestra provisión de misericordia, la provisión de restauración, con solo obedecer la palabra de Dios. Y yo esto es lo que veo con esta viuda. Ella era una viuda que ya se iba a dejar morir, iba a dejar morir a su hijo, porque ya no tenía esperanza. Y yo creo que si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, tenemos esa esperanza y podemos decirle, yo te creo, no quiero tener miedo y voy a hacer lo que tú me dices, porque no quiero que ni mi harina ni mi aceite se escasee. No quiero que falte esa provisión en mi casa, esa provisión de amor, esa provisión de misericordia, esa provisión de perdón, esa provisión de paz, esa provisión de liberación. Entonces vamos a orar para que no solamente haya esa provisión física, esa provisión económica en nuestra casa, sino que haya toda esa provisión que Dios tiene preparada para nosotros, por solo escuchar su voz y seguir adelante, ¿me entiendes? Yo me puedo imaginar cómo la vida de esta viuda, ella ya no tenía un marido que la sostuviera, pero tenía a Dios de su lado. Y el hecho de ella haber obedecido logró salvar la vida de su hijo, la vida de ella. Y no dudo que haya compartido con alguien más. Y de eso se trata el Evangelio. Que la provisión de Dios no solamente sea para nosotros, sino para nuestra familia y para los que están a nuestro alrededor. ¿Sale? Pues vamos a orar. Ya más adelante pasa otro suceso con ella, pero ese es otro devocional. ¿Sale? Bendito Padre, en este día te damos muchas gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como tú mostraste tu poder, Señor, para con la vida de Sarepta, tú muestras tu poder para con nosotros. Muchas gracias por la provisión que das a nuestra familia. Primeramente la provisión económica, porque tú nos sustentas cada día de nuestra vida. Muchas gracias porque tú das una provisión, Señor, para nuestra alma. Tu Santo Espíritu
guía y guarda nuestro espíritu y lo alimenta. Tu palabra, Señor, que es nuestra comida. Tu presencia en nuestra vida, Señor, que es lo que sacia, Señor, nuestra sed. Porque nuestra alma tiene sed de ti. Ven y sácianos una vez más. Yo te pido que tú también traigas una provisión de sanidad, Señor, a cada persona que lo necesite. A cada persona que pueda estar escuchando este devocional, que tú traigas una provisión de sanidad. Que ellos puedan ser sanos y puedan ser salvos. Traigas provisión de salvación. No permitas que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una provisión de paz, Señor. Paz a sus corazones, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea derramado en los corazones de cada persona que escuche este devocional. Que tú traigas una provisión de amor, Señor. Ese amor que venció a la muerte sea derramado en los corazones y que alcance hasta sus hijos y los hijos de sus hijos, Señor. Ese inagotable amor con el que tú nos amas, con ese amor eterno con que nos has amado, Señor, sea derramado en los corazones, Padre. Esa provisión, Señor, de liberación. Yo te pido que tú rompas, Señor, el yugo de esclavitud que pueda estar atando a las personas. Toda esclavitud que ha estado, Señor, por la falta de perdón, por el orgullo, por cualquier cosa, Señor. Que tú vengas, Señor, a tocar los corazones de cada persona. Que quites el corazón de piedra y pongas en ellos un corazón de carne, un espíritu nuevo, Señor. Y que ellos puedan, Señor, vivir en la libertad a la cual tú nos has llamado. Esa libertad, Señor, que nadie puede tener sino es solamente a través de Jesús. Espíritu Santo, ven y tócanos una vez más. Ven y toca a cada persona y libéranos. Y sobre todo, Señor, tráenos esa provisión, Señor, que sacia de tu plenitud. Esa provisión que llena nuestras vidas. Esa provisión que anhela nuestro corazón. Ven, Señor, y tócanos una vez más. Queremos ser obedientes, así como lo hizo la vida de Sarepta. Y tener siempre eso. Y que no lo perdamos, Señor, sino que tú estás ahí, porque tú nos amas. Bendice nuestra casa, bendice nuestra familia. Bendice, Señor, a nuestros amigos. Bendice a cada persona que conocemos, a las personas de nuestro trabajo, de nuestra escuela. Sean bendecidos. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer y lo que vas a seguir haciendo. Toca nuestro corazón una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta fue la historia de Elías con la vida de Sarepta. Si tú puedes seguir leyendo a partir del 17, ahí viene otra historia muy interesante. Y que Dios te hable. Y búscale a través de su palabra. Dios habla de muchas formas, a Él le interesa mucho el que tú tengas comunión con Él. Y pues nos vemos a la siguiente y gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Bye bye.